Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Ex senador, ex diputado federal, sin lugar a dudas, un hombre con cartas credenciales suficientes para hablar en materia política. Bienvenido, Demetrio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Marco. Qué gusto estar con ustedes. También nos acompaña precisamente el doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, un hombre que ha visto en primera persona y que ha sido testigo de los cambios democráticos más importantes de nuestro país y que hoy nos acompaña en esta mesa análisis aquí en Contrastando las Noticias. Doctor Marco Antonio Baños, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Julio. Demetrio, muy buenos días. Un saludo para el auditorio. Pues sin mayor preámbulo, quiero iniciar con los invitados de esta mañana, formulándoles una pregunta directa. ¿Qué opinión les merece el nombramiento de personajes vinculados, relacionados o comprometidos con el régimen, con la titular del Ejecutivo, con personajes influyentes de Morena en la nueva composición del Instituto Nacional Electoral? Inicio con don Demetrio Soy la Tijera. Pues mira, yo creo que resumiendo todo, pues es un árbitro, ya no tenemos confianza en el árbitro. Es decir, es como jugar un partido de fútbol cuando el árbitro es parte de otro equipo, ¿no? Del equipo Claro. contrario. El resultado de todo el proceso electoral, el proceso para definir a los consejeros, todo fue muy turbio, ¿no? Desde que uno de los consejeros que finalmente quedó, creo que sacó 100 o 99% de aciertos, lo cual es prácticamente imposible, ¿no? Además, un hombre sin experiencia. Bueno, como él dijo, sí tengo experiencia. Yo imprimí las boletas. Digo, es hasta ridículo, ¿no? O lo que dijo, he votado. Entonces, yo creo que tenemos un árbitro electoral, ahora sí, en manos del gobierno, o cuando menos en manos del partido de Morena, un árbitro que cuando haya un conflicto electoral siempre va a decidir a favor del gobierno, a favor de Morena, a favor de la alianza de los partidos de Morena, y la oposición queda en una gran desventaja. El gran cambio político del país se dio después de la elección del 88, cuando se decidió darle independencia al órgano electoral. No fue de inmediato, pero fue un proceso. Y se logró un árbitro totalmente independiente, confiable, capaz realmente de llevar a cabo elecciones limpias y ver, digamos, sancionar cualquier desviación con muchas limitaciones. Pues aquí hay un hombre que fue parte de todo este proceso y que fue árbitro electoral. Y nadie mejor que tú, Marcos, puede decir a qué nos vamos a enfrentar. Pero la conclusión es esa. Ya no hay confianza en el árbitro y por tanto ya no hay confianza en las elecciones. Y un país que pierde la confianza en las elecciones o la posibilidad de la alternancia electoral hacia el poder, ya no es un país democrático. Contundente, objetivo y como siempre, pues muy asertivo el análisis de don Demetrio Soy la Tijera. Le formulo la misma pregunta al doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Doctor Marco Antonio Baños, ¿qué opinión te merece este nombramiento o esta imposición de personajes vinculados a Morena o a gobernantes de Morena hoy en el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué opinión te merece? Bueno, de entrada tengo una plena coincidencia con lo que dijo Demetrio Sodi. Me parece que muy lamentablemente para el país, el Instituto Nacional Electoral ha sido ya colonizado por parte de los integrantes de la 4T, que en un procedimiento completamente opaco, lleno de dudas, de cuestionamientos a las etapas en las que el Comité Técnico y la propia Cámara de Diputados y Diputadas condujo este procedimiento. Un examen que no sabemos quién lo hizo, un examen que no sabemos cómo se resguardó, tampoco se aclararon algunas especulaciones de si se había o no filtrado, y resultados de un examen donde ves a personas que no tienen ninguna trayectoria, como este señor Arturo Chávez,
quien fungía como director general de los Talleres Gráficos de México y saca 99 de 100 aciertos, cuando la media de todos los sustentantes, muchos, la gran mayoría de ellos, con una enorme trayectoria, trayectorias muy reconocidas en el ámbito electoral, pues sacaron 74 de promedio. Este señor sacó 99 de 100, es verdaderamente increíble. Y luego, pues él mismo se encarga de decir que no sabe cosas electorales, que tiene la experiencia de haber sido funcionario de casilla y de imprimir las boletas, como mencionaba Demetrio. Esta parte pinta con toda claridad de que el requisito que hoy día pareciera indispensable de la experiencia, pues pasa a un octavo, noveno, décimo plano. No, no importa que no tengas ningún tipo de experiencia. Importa que tengas lealtad al movimiento, importa que seas cercano al movimiento y que tengas una identificación. Creo, sin embargo, que en este caso se volaron la barda porque se trata de Claro, un árbitro que necesita digamos, perfiles que reúnan dos grandes requisitos: sí conocimientos técnicos en la materia, pero también una plena y demostrable separación del poder y de los partidos políticos. No se trata de que lleguen y le den la razón a la oposición en todo, por supuesto que no estamos pidiendo, sino estamos pidiendo personas que puedan tomar decisiones completamente desapegadas del poder y en plena autonomía frente a todas las fuerzas políticas. Llegan en un entorno en el cual me parece la 4T se aplicó en garantizarle una mayoría automática a Guadalupe Tadei, que tenía una mayoría de 6 contra 5. Lo vimos en decisiones claves anteriores. Ahora serán, pues al menos serán 8, si no es que 9 votos a favor de 11 y 2 voces o 3 voces, depende de cómo se conduzca una de las nuevas consejeras, pero lo más probable es que sea una votación de 9 contra 2, que seguirán intentando por lo menos expresar algunas preocupaciones con relación a las decisiones que se tomen. Vimos la sobrerepresentación antes y la declaración de validez de las elecciones judiciales. Eso me parece que es muy, muy lamentable. Creo que ahora lo que nosotros estamos perdiendo como país es la presencia de una autoridad que sea capaz de mostrarle tarjetas amarillas o rojas a los contendientes por igual. Y estamos viendo la llegada de una nueva autoridad electoral que nos regresa hasta antes de las elecciones del 91, esas controvertidas elecciones del 88 que habían dado origen al Instituto Nacional Electoral, para construir una institución que, como otra vez señalaba bien Demetrio, paulatinamente fuera deconstruyendo las prácticas del fraude electoral y construyera a su vez mecanismos de absoluta confiabilidad, como un padrón totalmente nuevo, actualizado permanentemente con altos criterios de calidad, el establecimiento de un servicio civil de carrera para hacer las elecciones, procedimientos de doble insaculación para integrar las casillas, boletas electorales con talón foliado que, según Arturo Chávez, él las imprimía. Bueno, pues él era el director de los talleres, pero bueno, y así un conjunto muy amplio de medidas que se fueron tomando para que los resultados se contaran tal y como los ciudadanos los depositaron en las urnas. Yo no quiero decir que las etapas anteriores del INE eran perfectas, tenían oportunidades de mejoras como pasa con todas las instituciones públicas, pero creo que razonablemente el INE se había convertido en una institución fundamental para el proceso de transición política de México, y obviamente el INE fue capaz de levantar la mano a todos los candidatos opositores que ganaron y que fueron paulatinamente convirtiendo a la alternancia democrática de nuestro país en una parte de la normalidad democrática del propio país. Esa parte me parece que se va a perder y lo vamos a ver muy pronto en 2027 y antes, si me apuran, porque pues están los temas de las precampañas adelantadas que ya empezaron de todos los partidos y el tema de la obtención de registro de nuevas fuerzas políticas que serán pruebas de fuego para estas nuevas consejerías. pues obviamente un tema muy preocupante para la legitimidad, la autonomía, la independencia de un árbitro electoral, preocupante para el futuro democrático de nuestra nación, pero alarmante para el desarrollo político electoral de nuestro país. Quiero preguntarle a don Demetrio Soy La Tijera,
¿Qué opinión le merece estos cambios, estos enroques o estas jugadas de la titular del Ejecutivo Federal al solicitarle a Luisa María Alcalde renunciar a la dirigencia nacional de Morena y, bueno, nombrarla como nueva titular de la Consejería Jurídica y con ello darle un golpe a una persona vinculada o relacionada con ella, como Arturo Ávila, que fungía como vocero de Morena, con un protagonismo muy fuerte en diversas plataformas, programas y entrevistas, mesas de análisis? ¿Qué opinión te merece estos movimientos ahora con la llegada de Citlali Hernández, Ariadna Montiel? Está recomponiendo a Morena, están preparándose para dar una gran batalla. ¿Qué está pasando en Morena, Demetrio? Mira, lo primero que yo preguntaría, sería, ¿la presidenta dice la verdad o no dice la verdad? En este Uf, tema, ¿no? Porque sí, ella dijo que se sorprendió cuando Citlali, su secretaria de la mujer, llegó y le dijo que iba a renunciar y que se iba al partido. A ver, si dice la verdad, pues es tremendo. Entonces, ¿quién decidió que sí, Citlali se fuera al partido? No, no claro, fue obviamente la presidenta alcalde. No fue ella, ya no, pues ella ya salió del partido. Ni modo que ella decida que entre Citlali cuando ya no tiene el poder ni para quedarse, porque la están removiendo. Entonces, sí es cierto que fue perdón, es que entró una llamada. Sí es cierto que fue, a ver, sí es cierto lo que dice la presidenta, que ella no fue, que ella no sabía. Entonces, la mano que movió todo esto es López Obrador. López Obrador lo que más le preocupa, a ver, no puede controlar el gobierno, ya puso gente de él en el gobierno, puso a Ebrard, puso al secretario de Educación, a la secretaria del Bienestar, a la secretaria de Gobernación. Se quedó con lo más, digamos, con el mayor, con los puestos políticos más importantes del gabinete. Pero mantuvo el partido. Para López Obrador lo fundamental para garantizar que la 4T continúe es el control del partido. Y aquí, si la presidenta dice la verdad, si dice mentiras, bueno, pues entonces lo sabemos. Pero si es claro. cierto que ella no sabía nada y que casi se cae de la silla cuando le dijo Citlali que iba a ser la nueva encargada básicamente de las elecciones, el único que pudo haber tomado esa decisión fue López Obrador. Y es una decisión clave en este momento, porque viene la selección de candidatos para gobernadores y para diputados federales. Fundamentalmente, ¿no? Hay diputados locales, pero a López Obrador lo que le importa es seguir manteniendo el control del Congreso. Digo que ahí hay un símil muy grande con Calles. Calles creó su Sí, partido y controló su partido durante casi 8 años, ¿no? 6 años. 8 años. Seis Sí, años, perdón, sí. Y aquí es López Obrador, él creó el partido y quiere controlar el partido. Y lo que le garantiza a López Obrador que tendrá el control político del país mientras gane Morena, pues es controlar el partido Morena. Entonces, lo que es aquí clarísimo es que el que está moviendo todas las fichas del partido y por tanto del mismo gabinete, porque se van son dos gentes del gabinete, se va también la bien. secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, ¿no? Que ha Ajá. sido gente muy cercana a López Obrador. Ese es para mí el tema fundamental en los nombramientos. ¿Quién decidió que se cambiara la presidencia, que se fueran dos gentes del gabinete y que la presidenta no estaba enterada? Preocupante el escenario ante la incertidumbre o ante la desconfianza que se tiene pues, como consecuencia de las declaraciones de la titular ejecutivo, ante, bueno, obviamente la imposición o el control desde Palenque, desde allá un personaje que sigue dirigiendo el futuro político institucional de nuestro país. Quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños, hablando de estos movimientos, reacomodos, nombramientos, ¿qué está pasando al interior de Morena? ¿Seguirán las alianzas? ¿Seguirán estos grupos haciendo equipo para ir en conjunto en las 17 gobernaturas? ¿Qué pasa con San Luis Potosí? ¿Se desmarca el verde? Hay ya algunas declaraciones incluso de algunos senadores que están inconformes. ¿Qué va a pasar en el futuro político al interior de Morena, doctor Marco Antonio Baños? Bueno, pienso que todos los acomodos que están ocurriendo son acomodos que se dan producto de las primeras fricciones y fracturas que se generan
al interior de esta organización. La salida de Luisa María Alcalde, pues claramente indica que hay algún problema interno. Solo estuvo un año y medio al frente de Morena, ese es un primer dato que hay que resaltar. Luego la mandan a una posición de segundo nivel, no se va a una secretaría de Estado. Ocupó dos secretarías de Estado con López Obrador. Así Ahora va es. a Consejería Jurídica, que es una postura de segundo nivel. Sí, hay muchos rumores respecto al rol que estaba jugando Arturo Ávila, que ya en algún momento lo habíamos comentado aquí contigo, señalando que se presenta no como un vocero de la fracción parlamentaria de Morena, cuando habló esencialmente sobre modificaciones legislativas. Se la pasó defendiendo todo lo que tenía que ver con el ejercicio de gobierno, cualquier cosa, hasta el tema de las piernas exhibidas en el balcón de Palacio Sí. Nacional. Esa parte me parece que es muy clara, era un vocero del gobierno. Luego me parece que el primer movimiento de Citlali es también indicativo de muchas cosas. Le preocupa mucho a Claudia Sheinbaum los problemas que se generaron entre Luisa María y las dirigencias del PT y del Verde, que no tenían coincidencia con sus métodos de negociación y que claramente se quejaron de ese tipo de cuestiones. Entonces manda a Citlali, que al parecer en el esquema de Morena, al interior de Morena, pareciera ser una voz mucho más tranquila, mucho más de negociación, un perfil de otras características que incluso se le vio entrando en la tarde de la designación de los consejeros porque el PT no quería los nombres que originalmente pusieron ellos. Hicieron algún ajuste a esos nombres originales para que el PT pudiera acompañar la designación de los consejeros, pero fue esta señora Citlali a apoyar ahí esa negociación. Mandan a Ariadna Montiel, que desde la época de López Obrador se convirtió en el brazo operativo de los programas sociales y que seguramente será quien asuma la dirigencia de Morena. No, no me parece que sea menor lo que se ve detrás, porque sí creo que la cuarta transformación advierte que puede perder muchas posiciones importantes. Sinaloa, el caso de Michoacán, Michoacán. el caso de Campeche, que también podría ser una de las gubernaturas que cambiaran de colores, y tampoco se ve muy claro que puedan ganar Coahuila en las elecciones de este año. Entonces, esa parte me parece que le genera preocupaciones a Claudia Sheinbaum. También queda muy claro que la parte operativa política del partido es más importante para la 4T que los programas sustantivos de las políticas públicas. Citlali va de una Secretaría Nueva de la Mujer que deja también muchas dudas en su funcionamiento a la parte operativa que se supone que es lo que más sabe hacer, que es esta parte de la negociación política interna. Y Ariadna Montiel, que llevaba muy buen rato en el manejo de los programas sociales, de hecho ella es la que operó toda la política de los programas sociales, pues la mandan con todo ese bagaje que tiene con haber creado esa infraestructura de voto cautivo de Morena, la mandan a la presidencia del partido, que eso es lo que parece se va a concretar. Luego está el tema de la salida de Andy López Beltrán, también del propio Morena, donde yo creo que la presidenta empieza a desmarcarse, sí genera pues una especie como de culto a la leyenda política de ellos, que es López Obrador, pero al mismo tiempo le va quitando ya espacios muy importantes en las posiciones políticas que se tienen. Yo creo que la coalición sí tiene problemas severos. Creo que no van a ir juntos de una manera mucho más armada como lo hicieron en las elecciones anteriores. No se ve claro que lo puedan hacer particularmente en San Luis Potosí. El Verde ha dicho, esperemos que no sea un tema de un simple desplante, pero dicen que no irán juntos aquí en la Ciudad de México. En fin, hay muchas situaciones internas del morenismo que me parece se van a ir decantando ya y que podrían generar una expectativa cierta de que la oposición pueda ganar posiciones importantes y pueda recuperar por lo menos si bien no la mayoría en la Cámara de los Diputados, pero sí deshacer esta lamentable mayoría calificada que tienen y que les deja hacer y deshacer. Viene yo creo que un momento muy importante donde además ellos ya han adelantado de manera drástica todos los procesos de selección interna de las candidaturas a las 17 gubernaturas.
Pues doctor, estás poniendo en la mesa un tema coyuntural, un tema que vale la pena que analicemos, que escuchemos de ustedes, que es fundamental. Construir una oposición seria, construir un nuevo partido que sea una alternativa real para el futuro democrático de nuestro país. Y ahí quiero formular esta pregunta directa a donde Metro Soy la Tijera, que en esta semana hubo buenas noticias o una resolución del Tribunal Electoral, misma que fue dada a conocer por don Guadalupe Acosta Naranjo. ¿Qué pasó en Somos México, donde Metro fue la tijera? De la oposición y de qué va a ser, y lo de Somos México, Sí, sí, señor. es la pena un poco analizar quién tomó la decisión en lo de Morena. Yo pienso, a menos que les insisto, es decir, decía Marco que las decisiones todas son básicamente de la presidenta, es decir, Ah, en su comentario, pero entonces está mintiendo. Está mintiendo cuando dice que le cayó de sorpresa, que casi cae de la silla cuando llegó Xochitl, ¿cómo se llama? Digo, no Xochitl, sí, Citlali. Citlali, pues casi igual, Citlali, y le dijo, me voy. Es que es muy importante esto, ¿eh? Porque ahí se define quién fue el que promovió los cambios. Si la presidenta realmente promovió los cambios, se está consolidando como jefa política de la 4T. Si la presidenta no promovió los cambios, entonces el que los promovió fue López Obrador. No hay otro que tenga la fuerza para hacer los movimientos en Morena. Pero si la Totalmente. presidenta los promovió, entonces está mintiendo. Está mintiendo al decir. El otro día en la mañanera dijo que todavía no le había dicho a la secretaria de Bienestar si se iba o si no se iba. Fue lo que le dijo. A ver, yo no sé, pero en mi vida política los presidentes no andaban con este jueguito de mentiras. Ellos no decían, Claro. ellos no decían los que hacían los cambios, pero tampoco decían que no los hacían. En fin, no sé, ¿tú qué opinas, Marco? Porque es un tema central en cuanto al control político del país. Yo, Doctor Marco Antonio Baños. gracias. Yo creo, Demetrio, que la presidenta está mintiendo, ¿Ok? que usa estos desplantes para intentar distraer a la opinión pública, pero en este país el águila es el águila. Es un poder vertical muy centralizado en las presidencias de la República, lo mismo azules que tricolores, que ahora guindas, y me parece claramente que ella sí sabía, ¿no? Se me hace absolutamente desproporcionado señalar que no sabía que Citlali se quería ir a la comisión esta de atención a la coalición de Morena, y también me parece que claramente había ido perfilando la designación de Ariadna Montiel, como va a ocurrir en breve en la presidencia del partido. Eso ya traía 2 o 3 semanas. Usa una especie como de técnica de distracción en el debate donde, digamos, trata de usar una voz suave, dulce, para hablar sobre temas que son trascendentales y sobre todo para distraernos del hecho demostrable de que Morena es parte del gobierno, que hemos regresado a esa vieja alianza de gobierno, partido, partido, gobierno, que fue el estilo que generó el PRI en su momento y que ahora pues ha depurado, pero con una serie de diferencias importantes también Morena con su gobierno. Entonces, yo creo que la presidenta sí sabía claramente, como sabía el tema de las piernas. No se ve que la presidenta de la República sea una mujer desinformada, ¿eh? Eso hay que decirlo con toda claridad. A mí me parece que es una mujer informada y que es además, lo voy a decir con respeto, pero me parece que es una mujer aprensiva con el tema de la información. Es decir, le gusta mucho centralizar la información, entonces creo que realmente nos está mintiendo diciendo que no sabía esa parte. Como también me parece a mí que le va a pasar a cuentas a Luisa María Alcalde ese tema de, bueno, pues me dijo la presidenta, lo voy a pensar y yo la busco, le dije, ¿no? Ujú. ¿Quién se dirige así a un presidente de la República cuando es su colaborador? Lo puedo entender de una persona externa al gobierno que no forme parte del movimiento, pero que Luisa María haya sido citada para recibir una invitación, ¿verdad? Cuando es la presidenta del partido, nada más imagínense, ¿no?
que esa presidenta del claro. partido sale de ahí y dice a los medios de comunicación, bueno, pues le dije, yo la busco, o sea, no, pues, si eso hubiera ocurrido en el mundo de la realidad, yo estoy seguro que Pero, ni siquiera la Consejería Jurídica hubiera ido. Creo que fue un desliz de tan joven, pero, sí, sí, Demetrio, perdón. Adelante, don Demetrio. no, pero a ver, o es un desliz o es una realidad. Es que, a ¿Un ver, desplante? no, es que ella tenía que pedir autorización. Ella finalmente es gente cercana a López Obrador. Ella no Sigue siendo existía. incondicional. Ella es hija de dos amigos de López Obrador, Muy cercano. de su madre Luján, que fue contralora durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, y de su padre, que ha sido un abogado laborista Arturo Alcalde. además muy prestigiado. Pero a ver, ¿cómo es posible que la presidenta diga, es que ya le dije, me dijo que lo iba a pensar? A ver, estamos pensando, es decir, ¿qué pasó? No, no. ¿Y qué pasó que hizo que se cayó de la silla? ¿Y qué pasó que la secretaria de Bienestar tampoco todavía decide? Oye, está demostrando una debilidad tremenda. Entonces, ahí hay de dos posibilidades. Obviamente nunca vamos a saber. La posibilidad de que la presidenta mienta, y entonces tiene razón Marco, y la posibilidad de que la presidenta no mienta, entonces tengo razón yo. Sí, pero creo que aquí el punto medular para digo, a mí lo que menos me preocupa es saber quién de los dos tiene la razón. Yo lo que veo es la medición del efecto, ¿no? Y el efecto concreto son ajustes que le convienen A Morena, a- a- yo digo que también a la presidenta. claro, claro, claro. Esa es la parte que me lleva a mí a suponer que la presidenta, por la vía de los hechos, no por la vía del discurso, en el discurso, en la retórica, ella sigue construyendo esta gran leyenda de López Obrador que tarde o temprano se va a caer cuando le caigan encima con los temas de El corrupción. huachicol. Pero a mí me parece que Claudia Sheinbaum poco a poquito se va consolidando en el manejo del gobierno de la República con menos consultas. No quiero decir que no esté platicando con López Obrador, esa parte no pareciera tampoco, pareciera que es una mujer disciplinada en ese punto y que ese fue el acuerdo medular que la llevó a la presidencia de la República. Pero bueno, a mí me parece que ella va dando ciertos pasos que la van consolidando ahí y no me parece que sea, digamos, sería verdaderamente ingenuo de parte de ella que si el trasfondo es que no tiene información suficiente, que si ella no tomó las decisiones, las anuncie de esa manera, porque Y es que, si fuera eso cierto, entonces ella sí tendría una enorme debilidad como presidenta de la República. Pero a mí me Totalmente de acuerdo. parece que se da el lujo, se tiene el desplante de manejarse de esa manera, porque en el fondo sí trae mucho más control de estos cambios, que sí tienen una repercusión importante en Morena y en el gobierno. Pues eh, eh, hablando de... Adelante, don Demetrio, adelante, no, adelante. no, tú, perdón, perdón. Pues ya entrando en materia de reacomodos, reconstrucción de pues la política partidista, ahí quiero preguntarles qué está pasando en Somos México. Buenas noticias, una respuesta importante de don Guadalupe Acosta Naranjo. ¿Qué acciones va a emprender Somos México? Demetrio Estado de la Tijera. Bueno, aparentemente, bueno, no aparentemente, sí, la resolución tanto del ¿Del INE como tribunal? del tribunal fue a favor de Somos México. Había una impugnación porque Morena trató de robarse, así textualmente, robarse afiliaciones. Y al Claro, quitar un X número de afiliaciones a Somos México, pues ponía en duda el registro. Había ya razones para no darle el registro, pero fracasó porque según tengo entendido, y ahí sí Marco tiene toda la información, nunca pudo Morena demostrar que esas afiliaciones que eran de Somos México se habían pasado hacia Morena. Es una muy buena noticia, ya no hay razón, porque lo que ha dicho Acosta Naranjo es que no tienen impugnaciones, no tienen problemas ni con la parte financiera, no tienen ningún problema, tienen las asambleas necesarias, tiene el número de afiliados. Aquí se va a medir el INE. Yo creo que lo que está pasando, más allá de la cuestión de los movimientos en Morena, es que viene un año clave, la selección de candidatos y luego las elecciones. Y ahí sí tendrá que decidir la oposición qué papel va a jugar
en el 2030. 2027 no le queda otra, va a tener que participar. No participar sería dejarle toda la cancha libre a Morena y a sus aliados. Pero en el 27 se va a decidir realmente cuál es el futuro de la democracia en México. Si en el 27 hay el fraude que se espera, el uso, sobre todo el uso de programas públicos, el matar a la secretaria de Bienestar al partido es una señal clara, ¿eh? Es de la época del PRI. En la época del PRI mandaban al secretario se llamaba de Desarrollo Social, o venía del PRI o se iba al PRI. Y todos los delegados que se mandaban a los estados de la República, a Coahuila, San Luis Potosí, a Chiapas, todos eran los representantes de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado. ¿Para qué? Para hacer uso de los programas sociales. Están haciendo lo mismo. Están mandando a la jefa de los programas sociales, la que ha estado regalando dinero, el medio para regalar dinero, la están mandando probablemente o casi seguro ya como presidenta del PRI. Entonces yo creo que lo que es lamentable, eso lo vamos a ver, primer golpe, ya desde que hablábamos a principio de año, los primeros eran la reforma electoral. Fracasó, no las pudo sacar, pero no por la oposición, y perdón, tampoco por la sociedad civil, no la pudo sacar porque rompieron Morena y el Verde y el PT con Morena, ¿no? La segunda señal que esperábamos era que iba a pasar con la integración del INE y nos vuelven a dar otro golpe. Se quedan con el INE y la que viene ahora es Somos México. Si le niegan el registro a Somos México, este país ya no es democrático. Si digan lo que digan, no es una dictadura, pero sí como que nos acercamos más a lo que decía Vargas Llosa, a una dictadura perfecta. Fuerte conclusión y una muy buena reflexión de donde meto eso de la tijera sobre la realidad democrática y partidista de nuestro país. Estamos entrando a la recta final, respetando la agenda y los tiempos de nuestros invitados. Estamos entrando a la recta final de esta mesa de análisis y quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños su opinión sobre este nuevo escenario partidista para Somos México. ¿Qué futuro nos espera? ¿Cuáles serían sus posibilidades? ¿Y cuáles serán las acciones a emprender por parte de Somos México? Doctor Baños. Bueno, me parece que el Tribunal Electoral emitió una sentencia importante. Hubiera sido ya el colmo del escándalo que hubiera concedido que Morena, sin haber demostrado con elementos contundentes que, que las afiliaciones que se estaban litigando pertenecían a Morena y no a Somos México, hubiera sido un escándalo. Morena no tenía ni hojas de afiliación, ni las autorizaciones de ninguna manera en aplicación o en nada de parte de las personas que ellos aseguraban formaban parte de su membresía, como sí lo hizo Somos México en todos estos casos. Entonces, a mí me parece que si el tribunal hubiese determinado favorable a Morena ese litigio, hubiera sido ya el colmo de los escándalos en la actuación del tribunal, pero por fortuna no fue así, le dio la razón como debería de ser, ya se la había dado el INE, se la dio ahora el tribunal, ratificó una decisión del INE y con eso me parece que Somos México tiene plenamente comprobado el cumplimiento de requisitos. Y creo que el punto central está en un argumento que tú expresabas, Julio, de analizar si estructural, si políticamente es factible construir una oposición real al sistema. Y me parece que la opción que se abre a través de Somos México es la única que podría conducir esa construcción de una oposición hacia el sistema en este momento. ¿Por qué? Porque las otras tres organizaciones de una u otra manera tienen vinculación con Morena, unos más, otros menos. El partido de Uber, pues claramente es una organización que tiene vínculos cercanos al morenismo. El tema de que siga la democracia, pues más aún. Y quizá la que menos identificación pudiera tener, pero no deja de tenerla, es la de México Tiene Vida, que es un partido local de Nuevo León y que ahora podría convertirse en un partido político nacional. Y ya la cuarta, que no tiene vinculación bajo ningún esquema ni con Morena ni con el PAN, es Somos México. Entonces creo que aquí el punto central es cómo vas a ir construyendo ese partido que viene de base cero
a participar en las elecciones del 27 y con la obligación de sacar 3% o más de la votación para mantener el registro. Y yo creo que hay muchos mecanismos que están diseñados desde los documentos básicos, los estatutos y obviamente el trabajo de integración de la estructura territorial nacional del partido que alientan a pensar que sí se va a construir una oposición real y que podríamos ir paulatinamente encontrando fórmulas de equilibrio en una concentración excesiva que nos está llevando, como bien dice Demetrio, no a una dictadura plena, pero sí esa metáfora de Vargas Llosa de una dictadura casi perfecta, al menos de un gobierno absolutamente autocrático que ha tenido capacidad para eliminar muchos mecanismos, muchas instancias, hacer cambios constitucionales que han convertido a si tú quieres, incipiente democracia mexicana anterior en una autocracia claramente establecida hoy día en el país. Pues sin lugar a dudas estamos en un contexto preocupante para la democracia, alarmante para la vida política institucional, pero sobre todo un futuro incierto para el voto libre, secreto y directo de los mexicanos para elegir libremente a sus gobernantes, a sus representantes populares. El futuro de nuestro país está en un momento muy crítico y aquí estamos entrando a la recta final de esta meta y pedirles una conclusión final a nuestros invitados e inicio con don Demetrio Sodi. Don Demetrio. Pues mire, yo creo que la conclusión, ya todos los cambios que se esperaban, ya todos se dieron. Más es ridículo que la presidenta vaya a Barcelona a hablar de Sí, democracia, cuando en ese momento estaba prácticamente votando cómo se quedaban con el control del INE, ¿no? claro. Pero ahora ya viene lo que sigue, que es que vamos a hacer. Porque la línea está muy clara, consolidar el poder de Morena, tratar de quedarse por muchos años con un gobierno que tenga la capacidad de ser autoritario cuando quiera. Si puede Claro, cumplir la ley o puede violar la ley, está en sus manos. Y ahí sí viene el problema. Obviamente, Somos México es una nueva opción. Es un partido interesante porque ¿de dónde viene Somos México? Y viene de movimientos ciudadanos, ¿eh? No hay claro, nadie atrás como era el PT, que estaba un grupo que viene desde la época de Echeverría, o el Verde, que estaba atrás de una familia, o el mismo Movimiento Ciudadano, ¿eh? Este es un partido que controla a Dante Delgado y que se le ocurrió a Dante Delgado y que Dante Delgado sigue así. Es decir, son partidos que tienen un control total por una familia o por una persona. Somos México no. Somos México es mucho más espontáneo. Se aprovechó por un grupo todo este movimiento ciudadano para organizarlo y convertirlo en partido. Pero la duda es qué va a pasar. La clave es 2027. Si en 2027 el gobierno, para mantener el control de las cámaras, el control constitucional, la mayoría calificada, hace trampa, se acabó la democracia. Es decir, si nos estamos acercando cada día más, en términos políticos, a un país como Venezuela. preocupante, una conclusión fuerte, pero siempre objetiva e imparcial de donde Metro Sodio de la Tijera, a quien le agradecemos esta conclusión final. Quiero pedir su conclusión final al doctor Marco Antonio Baños. Adelante, doctor. Sí, creo que es muy lamentable lo que está pasando en el país, donde hemos visto cómo muchas decisiones de cambios constitucionales ya son tomadas exclusivamente por una fuerza política, sumada así el PT y el Verde, que los únicos cambios que no aceptaron fueron la reforma electoral porque les perjudicaba directamente en la bolsa y en las posiciones de representación, pero de ahí en fuera, pues todas las decisiones constitucionales, de cambios constitucionales que van eliminando aspectos centrales de la democracia mexicana, pues están siendo tomadas por un solo grupo. Y sí creo que nos estamos acercando peligrosamente a un esquema de gobierno parecido a Cuba, parecido a Venezuela, donde tú tienes que es un solo grupo el que toma las decisiones, donde ves claramente la oposición del gobierno para que no haya voces discordantes, voces que critiquen, que establezcan puntos específicos de la administración pública señalando los errores, como fue el caso de los derrames petroleros, como fue el caso de Teuchitlán en los temas de seguridad, como fue estos aspectos más individuales, más
que lastiman a familias específicas, como el asesinato de Edith Guadalupe, como muchos otros casos que han venido saliendo a propósito del muy lamentable asunto de la señorita Edith Guadalupe, que va a pedir trabajo, y pues todo este desenlace terrible que tuvo para su familia, pero que evidencia problemas estructurales de fondo de las instituciones públicas en México, y de la manera en la que se ve ese pretendido avance que dicen tener ellos, que es absolutamente falso en esta materia, o lo que está pasando ahora cuando ocurre lo de Chihuahua, y de una manera absolutamente insólita quieren citar a la gobernadora para que comparezca en la Cámara de Senadores, casi casi sentada en el banquillo de los acusados, cuando pues deberían de haber comparecido otros gobernadores como el de Sinaloa, el de Michoacán, la de Campeche, y una larga lista de etcétera. Entonces, un gobierno absolutamente intolerante que encubre los temas de la corrupción de sus integrantes, y fustiga a los opositores cuando advierte que puede haber una situación que no les convenga. Entonces, yo creo que nos estamos acercando mucho, se pierde como sociedad, pues la defensa de los derechos políticos, se pierden instituciones, se siguen perdiendo instituciones, ya muchas quedaron en el pasado, pero pues Así hay es. algunas que siguen trabajando, pero que son pro gobierno, como el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ahora, muy lamentablemente, del Tribunal Electoral, y la colonización concretada del Instituto Nacional Electoral. Pues ahí está el posicionamiento, la reflexión y la conclusión, reitero, de dos expertos en materia político-electoral, de dos voces que son legítimas, que son voces auténticas, con experiencia, con conocimiento, pero sobre todo con liderazgo político. Aquel llamado ciudadano para que la gente voltee, atienda y entienda la importancia de apoyar a Somos México, que es una verdadera alternativa democrática, una opción seria en materia partidista, y creo que sería el último camino para evitar que México caiga en una espiral de un gobierno dictatorial, autoritario e intolerante. Quiero agradecerle a nuestros invitados de esta semana, pues su presencia, como siempre, reiterar la invitación, si tu agenda se los permite, el próximo viernes, y seguir analizando los temas de coyuntura, los temas de interés nacional, pues evidentemente temas que nos ocupan y nos preocupan a los mexicanos. Gracias, don Demetrio Soy la Tijera. Gracias, doctor Marco Antonio Baños. Gracias, Marco. Gracias, Julio. Igualmente, gracias, Amigos, gracias, Julio. muchas gracias, gracias por su apoyo, su valiosa colaboración, y reiterarles la invitación el próximo viernes para seguir analizando estos temas de interés nacional. Amigos, no les cambien, no le cambien, ya viene el maestro Nelson Vargas y seguimos contrastando ideas. Y pedirle a nuestros invitados, ahorita regresamos para seguir platicando con ellos. Muchas gracias.